Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Voy a invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias. Vamos a tomar una historia que está en la Escritura, hermanos, que nos habla acerca de esta forma en la cual alguien que no era israelita conoce la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es un libro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Desde el tiempo antiguo, esta Escritura, los profetas, Moisés, el mismo Jesús, todos fueron israelitas, todos judíos. Pero hay un momento en el cual entra gente que no es israelita, como nosotros. Y entonces ocurre lo siguiente. Vamos a dividir la historia en dos partes. Primero, vamos a comenzar con lo que está en la introducción de esta historia. Después vemos la explicación y regresamos a ella. ¿Les parece, hermanos? Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo número 10. Y voy a pedirles, hermanos, que abramos aquí la Escritura y leamos del versículo número 1 al versículo número 5. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a tomar esta lectura, capítulo número 10 de los Hechos, y vamos a tomar del 1 hasta el versículo número 5. Mis hermanos, del sonido tiene un poco de eco, si le pueden quitar, por favor, y un poquito de grave, si le pueden subir, por favor. Dice Hechos capítulo número 10, versículo número 1, dice así: Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como la hora de nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Qué bendición es escuchar la palabra. ¿No les parece, hermanos? Tener la oportunidad de que a través de la Escritura podamos estar físicamente en este lugar, sentados, escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio, es un don, es una maravilla el poder tener un lugar, el que podamos acercarnos a Dios, que podamos escuchar su palabra, que podamos abrir la Biblia físicamente también. Hace muchos años, les he platicado, hermanos, esta Biblia no existía, ¿no? Las Biblias no existían para el ser humano tradicional, común como nosotros. Solamente la tenían en papiros, en libros en los cuales se leía por los escribas, por la gente que conocía pues todo lo que era la cuestión bíblica, y lo demás era oral, se transmitía de manera de padres a hijos de manera oral. Sin embargo, hermanos, ahora tenemos una escritura, una Biblia física para leer. Si queremos ver una parte desde Génesis hasta el Apocalipsis, son miles de años entre un capítulo y el otro, y lo tenemos compendiado aquí en la Biblia, y tenemos la oportunidad de ver historias como estas. Hace muchos años, casi, hermanos, 2000 años, hubo un hombre que existió en esta tierra y su nombre era Cornelio. Cornelio era un hombre no israelita, no había tenido el privilegio de nacer en Israel, y por lo tanto no tenía tampoco el privilegio de acercarse a Dios. Él estaba aislado. Si quisiera ir al templo, ¿qué le ocurría, hermanos? No podía. Si quería ir a sacrificar, ¿qué le decían? Tú no eres digno de esto. ¿Cómo le llamaban a un hombre en estas condiciones? Pues le decían que era un hombre gentil, pero también que era inmundo. ¿O no es así, hermanos? ¿Cómo es algo inmundo? ¿A qué nos recuerda? Nos recuerda a la cuestión que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Si un israelita decía, esto no me lo puedo comer, le decían, esto es inmundo, y esto sí me lo puedo comer. Hoy incluso los israelitas le llaman a lo que sí se puede comer de una palabra hebrea, ¿verdad? Que es kosher. Pero en ese tiempo, hermanos, también había esto.
y decían, esto sí lo puedo comer, esto no. Pero ocupaban esos mismos términos para la gente. Y eso no es correcto, hermanos. No era correcto para un israelita menospreciar de esta manera a un ser humano. Un ser humano debe tener la valía, debe tener la fuerza, la oportunidad de estar con Dios. ¿O no creen que esto necesitamos, hermanos? ¿No creen que requerimos de Dios una oportunidad? Si se nos cierran todas las puertas, estoy seguro que le reclamaríamos a Dios, le dijéramos, solo porque no nací en Israel no tengo este privilegio. Pues hermanos, durante muchísimos años Dios lo designó así y dijo, ese es mi pueblo especial. Si alguien quiere acercarse a mí, lo debe hacer a través de lo que es el pueblo de Israel. Te tienes que circuncidar, volverte judío, volverte israelita, y entonces ahora sí, eres parte del pueblo. Cuando hubo regresos, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, lo acompañó gente que no era israelita. Hermanos, cuando Israel llegó a la tierra prometida, también allí había gente que se unió a ellos, pero hubo un requisito. ¿Qué requisito creen que fue? Se tuvieron que circuncidar, y teniendo ya edad grande, adultos, hermanos, les dolía muchísimo. Entonces era una cuestión complicada para poderlo realizar y que de esa manera, hermanos, se incluyeran. Hoy tenemos este privilegio, ¿o no es así, hermanos? Qué gusto verles aquí. Veo a mi hermano Yair, por ejemplo, que está aquí con nosotros. Que no nos olvidemos, hermanos, de esto. Podemos tener múltiples complicaciones en la vida. Sin embargo, lo interesante, lo importante es encontrar esta manera de agradecerle a Dios por un privilegio que Él nos brinda. Y el primero que entró a la iglesia siendo no judío, ¿quién fue, hermanos? Un hombre llamado Cornelio. Pero este hombre, hermanos, hizo mérito para estar. Nosotros a lo mejor no tanto, ¿verdad? Y sin embargo regreso a la lectura, bien. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Etuliana. Además de esto tenía un cargo. ¿Qué cargo tenía? No era solamente un hombre común, sino que además tenía 100 personas a su cargo, romanos. Era entonces un hombre de posición. Versículo 2. Además de esto, miren lo interesante, pío. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Hermanos allá, ¿qué cosa es pío? Que tiene piedad, exactamente. Era un hombre que si alguien necesitaba, daba. Si alguien requería apoyo, ayuda de varios tipos, él estaba ahí. Pero también, ¿qué cosa era? Temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense que hemos platicado, hermanos, que alguien que cree no va a salvar a su familia. Toda la salvación, ¿cómo es? Es personal, es individual. Sin embargo, aquí hace un énfasis. ¿Por qué creen? Porque como persona, jefe de su casa, él estaba comprometido con que no solamente él fuera una buena persona. Él estaba comprometido y decía, si yo estoy haciendo esto bien, pues me gustaría que también, ¿qué pasaría, hermanos? También mi familia. Es un privilegio entonces también compartirlo con la familia. Y entonces dice, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre, sin tener oportunidad de sacrificar, sin que se le perdonaran sus pecados, porque el pecado lo tiene todo ser humano. Aunque este hombre era pío, de cualquier manera, ¿qué ocurre, hermanos? Todo hombre, ¿qué cosa es? Es pecador. ¿Y entonces sus pecados se perdonaban? No. ¿Cómo se perdonaban en los pecados en aquellos tiempos? Llevando un sacrificio. Y si él no podía hacerlo, todos los pecados, aunque fueran pocos, ¿dónde se quedaban? Se quedaban con él. Entonces, Dios lo ve y le dice, mira, versículo número 3. Este vio en visión manifiestamente, como la hora de nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre, ¿qué cosa, hermanos? Pedro. Qué buena historia.
¿O no les parece, hermanos? ¿Qué resultado tuvo? ¿Les ha pasado a ustedes? Creo que no se percataron muy bien, pero ¿qué le ocurrió a Cornelio? ¿Era israelita? ¿Y qué se le aparece? Un ángel, hermanos. ¿Les ha pasado esto a ustedes? No, hermanos. Por eso les decía, qué privilegio tuvo este hombre. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido personas que tienen la función como si fueran un ángel, ¿o no? Porque nos han traído a la iglesia, nos han invitado, ha sido un familiar, un amigo, hasta alguien que nos hemos encontrado ahí en la calle. Ha sido una llamada por teléfono, ha sido, hermanos, una oración en el que alguien dice, bueno, voy a orar por ti, es un compañero del trabajo, y después viene a la iglesia, ¿o no es así? Aquí, ¿qué le ocurre a Cornelio? Siendo el primer gentil, le ocurre, hermanos, que un ángel se le aparece y le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Dios te está observando, has sido una buena persona, trae a una persona que se llama Pedro. Él te va a enseñar y te va a decir todo lo que tú tienes que realizar. Y hermanos, en esta situación entonces viene el tema de hoy. Nosotros, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Aquí le dice, Él te va a enseñar todo lo que tienes que hacer. Pregunta, ¿ya temía a Dios? Sí. ¿Ya era pío? ¿Ya daba limosnas? Muy bien. ¿Ya ayudaba a la gente? Muy bien. Mi hermano de este lado, ¿qué le faltaba? Bautizarse. Bien, pero me faltaba algo, porque aquí dice que le debían de enseñar. ¿Qué le faltaba? Reconocimiento, el conocimiento del Evangelio. ¿Qué le faltaba? Arrepentimiento. No, pero puede ser sí, porque tiene que bautizarse. Bien, ¿qué más? Conocer la palabra de Dios. ¿Qué le faltaba? Le faltaba, hermanos, el detalle de lo que significa acercarse a Dios. Él ya lo hacía, pero evidentemente, ¿qué le faltaría? No tenía detalle de cómo debía de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque él, si quería guardarlo como los judíos, ¿a dónde tenía que ir? Pues a la sinagoga o al templo, y no podía entrar ahí, no se lo permitían. Entonces necesitaba detalles. Estoy seguro, hermanos, que no conocía las fiestas, no conocía algunas leyes, no conocía algunas cuestiones que como gentil no estaba acostumbrado a poderlas llevar. Y entonces, claramente le dice el versículo, te van a enseñar, a pesar de que eres una buena persona, te tienen que enseñar lo que tienes que hacer. ¿Qué significa? Que es un proceso, que acercarnos a Dios no solamente es creer en Él, sino que necesitamos un proceso. Y entonces viene una tarea que les dejé hace unas semanas. No les voy a decir qué tarea porque entonces, ¿verdad? Les dejé leer algo. ¿Se acuerdan, hermanos? Muy bien. ¿Qué leyeron? ¿Se acuerdan? Romanos, ¿qué capítulo? No era el 16, ¿cuál era? Qué bueno que leyó el 16 el hermano, pero debió haber leído 2 capítulos anteriores. ¿Por qué? Dentro de las cosas que se tienen que aprender es los mandamientos de Dios por una razón. Voy a leer un versículo que después regresamos a él. Dice Apocalipsis, vean lo que dice la palabra de Dios. Para estar con Él necesitamos 2 cosas. Y este capítulo nos va a enseñar. Capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Quién me ayuda? Se pone de pie y lo lee y me dice cuáles son las 2 cosas que se necesitan. Capítulo 14, verso 12. Ya no quiere pararse nadie, hermano. ¿Cómo es posible? Mi hermana Joaquín. ¿Qué cosas se necesitan? Son 2 cosas. ¿Cuáles son? Los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Así que, gracias hermana Eva, este verso nos indica, si tú quieres acercarte a Dios, necesitas 2 cosas, conocer y aprender. Tienes que conocer el Evangelio de Jesús, tienes que conocer su doctrina, pero no te olvides, ¿qué más necesitas? La fe de Jesús, pero ¿qué más? Los mandamientos de Dios. Necesitas 2 cosas. Si solo conoces los mandamientos de Dios, te falta
la palabra. Por ejemplo, ¿quiénes tenían este caso? Solo conocían los mandamientos de Dios y no tenían la fe de Jesús. Por ejemplo, ¿quién? Muchos judíos, ¿como quiénes? Los fariseos. Jesús, ¿cómo les decía? Mira, ustedes conocen hasta lo más mínimo de la ley, pero ¿qué les hace falta? El juicio, la misericordia. ¿Y eso dónde viene? En la otra parte, que Jesús no viene a cambiar, sino viene a engrandecer. Nos viene a decir cómo guardarlo con fe, con corazón, con amor, con certidumbre. Y entonces, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Jesús, más los mandamientos de Dios, es lo que conforman la doctrina del Creador. Entendido eso, entonces ahora viene, ¿qué cosa debo de hacer? Si solo soy como los fariseos y solo guardo los mandamientos de Dios, me va a faltar la otra parte. Si solo guardo la fe de Jesús, me va a faltar los mandamientos de Dios. Y entonces en esta cuestión viene una postura. ¿Qué hago? Pues en aquellos tiempos, hermanos, esta misma pregunta se hacían y la gente discutía. A ver, hermanos de ahí arriba, ¿les gusta discutir la palabra de Dios? ¿O no? Yo dice, no, mejor a eso no me meto. Hermanos, ¿lo discutimos? Pues en aquellos tiempos y en estos tiempos pasa. A veces no lo hacemos porque no tenemos con quién, pero, o mi hermana Eva, pero debe de tener sus reglas, ¿verdad? Para que entonces podamos hacerlo bien y debe tener un contexto. Hoy les voy a llevar entonces a Romanos 14. Esta historia ya la leyeron, ya saben de qué se trata y ahora lo importante es, bueno, ¿y qué nos dice? ¿Cómo lo entiendo? Voy a leerlo. Capítulo 14 de Romanos dice así: recibid al flaco en la fe, pero hay una condición. ¿Qué dice la Escritura? Pero no para contiendas de disputas. Ahí me detengo primero. Hay gente fortalecida en fe, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Muchos años? Eso lo pensaríamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay flacos en la fe? ¿Cuántos años tienen en la iglesia? Puede ser igual, ¿verdad? Así que ser flaco o fuerte no es por los años en la iglesia, es por la calidad de fe que tienen. Así que entonces, ¿pueden discutir entre los dos? La respuesta es sí. ¿Y qué recomienda Pablo? No lo discutas. Entonces, ¿cuál es la postura? Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor. ¿Para qué? Para afirmarle. Yo les he platicado, hermanos, que cuando uno es joven e imprudente, ¿sí o no, hermanos? No sabe discutir. Entonces una vez fui al Zócalo, vi a unos cristianos que estaban predicando, me quedé ahí escuchándolos. Yo dije, no, pues yo conozco mucho más que ellos, yo creo que el triple, ¿no? Así somos, ¿no? Cuando uno es joven. Y hermanos, terminaron de predicar y me acerqué a ellos. Y le dije, yo soy israelita de la Iglesia de Dios y ustedes están mal porque guardan el domingo, el día que se debe de guardar es el sábado. La ley de la alimentación se debe de guardar. Se me quedaron viendo. Y entonces me respondieron con Romanos capítulo 14. Y me dice, sí, lee este verso. Y luego me dijeron, versículo número 6, el que hace caso del día, hácelo para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Y me leyeron el versículo 4, otra vez. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Y nunca, se les platicado, hermanos, había leído este versículo. Caray, cuando uno lee, nunca ha leído este verso y lo lee, dice, pues ya no tengo más que discutir, ¿verdad, hermanos? Me fui, hermanos, enojado conmigo, frustrado, porque esta pretensión no es buena, hermanos. El querer pensar que conocemos más que los demás no es correcto.
y mucho menos discutirlo así, sin saber todos los puntos. Este versículo puede pensarse así. ¿Cómo me lo aplicaron? Me dijeron, ¿cumples con la ley de la alimentación? O sea, tú no comes puerco. No. ¿Y qué dice este verso? Si yo como o tú comes, para Dios no hay diferencia. Para Dios tanto es bueno uno como el otro. Si tú no comes, bien por ti. Si yo sí lo como, bien por mí. Tú guardas el sábado. Si tú lo guardas, bien por ti. Yo no hago caso de los días. Dios me da la oportunidad de hacerlo de esa manera. No estoy sujeto a la ley. Y hermanos, la verdad es de que es un texto complicado. El punto es, si le dijeron a Cornelio, tienes que aprender cuál es el evangelio y los mandamientos de Dios, también a nosotros nos dicen, bueno, tienes que aprenderlo y tienes que vivirlo y tienes que saber de qué se trata. Y uno de los primeros es, ¿de qué se trata este versículo? ¿De qué habla? ¿Por qué pasa así? Ya después, hermanos, con el tiempo, uno aprende que no está hablando de la ley de la alimentación. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Bueno, es porque hay que ver algo más que la Biblia. No solamente hay que leer el texto bíblico, sino antes de esto, yo les he dicho, hay que ver el contexto. ¿Qué cosa es el contexto? El contexto es el enfoque, en qué momento se dijo, por qué se dijo. Voy a preguntar a mis hermanos de este lado que son muy sabios y ya leyeron el capítulo, ¿verdad? A ver, hermanos de mi lado izquierdo. Esta carta, ¿quién la escribe? Pablo. ¿A quién se la escribe? A los romanos. Evidentemente, ¿en dónde están viviendo? En Roma. Muy bien. ¿Cuál era el problema? Antes de solucionarlo, tenemos que ver el contexto. ¿Cuál era el problema? Las autoridades romanas, no tanto, algo más. Comían para humillar a otro. No es por ahí. Algo más, mis hermanos de este lado. ¿Cuál era el problema de una persona que creía en Dios, que quería acercarse a Él, pero vivía en una ciudad que no era israelita? La discriminación, exacto, eso. Pero en el caso del alimento, exactamente. No era, hermanos, la cuestión de comer puerco o no. Ellos aprendieron que no debían de hacerlo. El problema era el siguiente: la costumbre en el tiempo de los hombres que guardaban los mandamientos de Dios y que escribieron esta parte, y Pablo mismo, y estos romanos, ¿cuál era el problema? Que cuando ellos compraban carne, la mayoría de la carne, antes de venderla, ¿qué creen que hacían con ella? La ponían en sacrificio a sus diversos dioses que tenían, era una costumbre. Entonces mataban un animal, y ese animal, imagínense una res, la mataban, y antes de matarla la ofrecían a sus ídolos. Y una vez que la tenían muerta, tomaban la carne, ¿y qué hacían con ella? La vendían. El 90%, 95% de la carne que existía en Roma tenía esta condición. Y entonces era una costumbre, era sacrificada de esa manera. ¿Qué pasaba? Que cuando uno se convertía, decía, yo no me quiero comer un animal que su carne fue sacrificada a un Dios que yo ya no creo. Y entonces había una disputa, porque uno decía, a ver, si te comes la carne sacrificada a un ídolo, estás completamente mal. Si te la comes en esa condición, te estás haciendo partícipe del ídolo. Y entonces, como estás comiendo de esa carne sacrificada al ídolo, tú estás alabando a ese mismo ídolo, igual como antes lo hacías. Así querían unos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y otro, ¿qué creen que decía? Yo me la como. No tengo ningún problema, yo me la como. Oye, pero fue sacrificada a un ídolo. Para mí el ídolo no vale nada. Y entonces yo me como la carne porque es lo único que hay de este tipo de carne. No estamos hablando de puerco o no puerco, estoy hablando de carne que existe en la Biblia que se puede comer, que es, por ejemplo, carne de res. Y que hermanos decían, yo sí me la como. Para mí el ídolo no tiene ninguna importancia. Y entonces, ¿qué ocurría? Que había una disputa.
había un enojo y decía, estás completamente mal. Imaginemos que estamos de este lado y mis hermanos en el lado derecho dicen, no te puedes comer la carne en estas condiciones. Está sacrificada ¿a quién? A un ídolo. Y es como si te comieras algo completamente incorrecto, impuro e inmundo. De este lado tenemos dos hermanos que dicen, pues yo sí me la como, no tengo ningún problema. Me la como porque para mí el ídolo no tiene ningún problema. A ver, mis hermanos de este lado, ¿cómo defienden su postura? ¿Cómo se me quedan viendo así como diciendo, hermanos, pues no sé qué voy a decirle, hermano, la verdad. ¿Cómo defenderíamos? Dijéramos, no te lo debes de comer, estás sacrificado a un ídolo. ¿Habría argumentos? Sí, hermanos, por supuesto. ¿Qué argumentos diría mi hermano Alejandro? Pues que como eran israelitas, desde que el pueblo estaba en la tierra prometida y todo eso, pues sí. Ahí Dios castigó por hacer esas prácticas. Dios castigó por hacer esas prácticas, exactamente. Si un hombre sacrificaba a un ídolo, Dios lo castigaba. Un buen argumento. ¿Qué más? Pues que no comía Daniel. Exactamente, un buen ejemplo. Daniel, ¿qué dijo? No me voy a comer lo sacrificado a los ídolos, porque la carne, la mayoría está sacrificada a ídolos, yo no me la voy a comer, prefiero comer ¿qué cosa? Legumbres. Entonces, esta es la postura de este lado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Decimos, no se debe de comer. Pero los hermanos de acá, ellos dicen, que me traigan mi bistec, no hay ningún problema, me lo voy a comer sin ningún problema. Hermana Lupita, ¿qué argumento tiene? Dice que en una iglesia que estuve yo, hubo, así que como dicen, discusión, porque si comíamos la rosca de reyes o no, y unos decían no, porque está sacrificada a los hijos. Otro hermano decía, no, pero es que es pan, tú no le das la importancia que el mundo le da, tú te lo comes, es un simple pan. Entonces ahí estaba la discusión. Acaban de decirlos de acá porque tienen su postura, ¿verdad, hermanos? Ellos dicen, no, ¿cómo crees? Esto está mal. Vean cómo sí pasa en nuestros tiempos. Mi hermana Lupita tiene razón. Ahorita lo que decimos es, bueno, es que esto fue en el tiempo antiguo, pero en el tiempo actual también ocurre. Está el pan de las ferias, ¿o no es así, hermanos? Está, dice mi hermana, qué rico es. ¿Cómo? Ya nos está delatando aquí, hermano. Está el pan de la rosca, no comerla. Está el pan de muerto, comerlo, no comerlo. Y entonces, sí existe, sí pasa. Sí, también existe otra cuestión en la que dicen, con un mismo cuchillo parten una cosa y otra, ¿cierto? Exacto. Pero aquí tenemos dos cuestiones. Y la cuestión es, ¿qué hacemos? Y en esto también ocurría en el tiempo de Pablo con los romanos, exactamente igual. ¿Qué cosa era? Tenían carne que sí se podía comer, pero la mayoría sacrificada a ídolos. Y uno decía, sí me la como, no tiene problema, y otro decía, no me la debo de comer. Pregunta ahora a los hermanos de arriba, ¿hay respuesta en la Biblia? ¿Qué texto darían? Si a ustedes le leyeran Romanos 14, como a mí, ¿qué responderían, hermanos? ¿Si hay textos o no es así? Sí hay. Miren, vamos a leerlos. Ahorita le doy la palabra a mi hermana. Miren, dice aquí, ya con ese sentido, vamos a releer Romanos 14. No con el sentido de pensar, como puerco, no. Se refiere a sacrificado a ídolos, y lo vamos a saber por qué. Capítulo 14, otra vez. Porque recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas estas cosas. Cree que se puede comer sacrificado a ídolos. Otro que es débil, ¿qué hace, hermanos? Que come legumbres, pero ¿cómo le llama aquí? Débil. Él dice, hermanos de este lado, que apoyaron la cuestión de no me como la carne sacrificada, ¿cómo le llama Pablo? Débil. Y dice, el que es débil, ¿qué come? Yo solo voy a comer entonces legumbres. Ya entendimos por qué. Versículo 3. El que come, hermanos de este lado, ¿qué pasa? No menosprecie a los de acá que no comen. Y el que no come de este lado,
no juzgue al que come. Si ven a nuestra hermana Eva partiendo una rosca de Reyes, la van a dejar solita. A decir, no tengo problema. Si come algo sacrificado a ídolos, ¿qué dice el verso? El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? ¿A quién se lo está diciendo? Aquí a mis hermanos de la derecha. Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí no habla del sábado. Habla de la diferencia entre los días normales, y por eso dice entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales. ¿Qué cosa, hermanos? Todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. El que no hace caso para el día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. ¿Por qué qué? Porque da gracias. Hermanos de aquí, comen sacrificado a ídolos, pero ¿qué dice el verso? Da gracias, y dicen, con eso ya estoy libre. ¿Qué más dice el verso? El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios. El que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Voy a pasarme, sigue la lectura, y dice ahora el versículo número 13. Así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Tú te acepto. Si tú dices, no me lo voy a comer, ¿qué dice Pablo? Está bien, porque tu conciencia, ¿qué te dice? No me lo puedo comer. Y si mis hermanos de este lado dicen, yo me lo puedo comer, ¿qué dice la Biblia? Te lo puedes comer. Tu conciencia te dice que sí. Ese es el primer argumento. Veamos qué más dice Pablo. Versículo número 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay, ¿qué cosa, hermanos? Inmundo. Mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues, ¿qué dice, hermanos? Blasfemado, ¿qué más? Vuestro bien, que el reino de Dios no es comida, ¿qué más, hermanos? Ni bebida, sino justicia. ¿Y qué más? Y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos para con los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda. ¿Qué dice además? O sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla ¿para quién? Para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que hace diferencia, si comiere, ¿qué pasa, hermanos? Es condenado, porque no comió, ¿con qué, hermanos? Con fe. Y todo lo que no es de fe, ¿qué cosa es, hermanos? Es pecado. Así que esta parte de la Biblia nos dice que existe una diferencia, y esa diferencia está en la manera en la que nosotros actuamos. ¿Dónde lo va a explicar? Estos mismísimos puntos, ¿dónde los vamos a encontrar? Primera de los Corintios, capítulo número 10, nos va a decir de qué se trata. Aquí vamos a tener la respuesta. Mi hermana iba a comentar. ¿Iba a decir algo? Ok, muy bien. Primera de Corintios 10 nos va a explicar exactamente lo mismo, pero ahora nos va a decir más claramente a qué se refiere. Primera de Corintios. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer en el versículo número
versículo 19, capítulo 10 de la primera de los Corintios. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice el versículo. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a quién? A los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué pasa, hermanos? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes, ¿con quién? Este texto lo acaban de escribir mis hermanos. ¿Y a quién se lo están enviando? A los de este lado. ¿Qué le están diciendo? Oye, ¿no sabes tú que cuando alguien sacrifica a un ídolo, lo sacrifica y es partícipe de eso? Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios, porque ¿a quién se lo están sacrificando? A los demonios. Aunque Pablo al principio dijo, no se peleen, después, hermanos, nos aclara, es cierto, los hermanos de aquí pueden comerlo, solo que tenemos un gran problema. ¿Qué pasa si un hermano que apenas va viniendo a la iglesia, que no conoce la doctrina bien, y de repente ve a mi hermana Eva sentada, comiendo algo que fue sacrificado a los ídolos? ¿Qué va a pensar? ¿Qué creen que piense alguien que apenas viene a la iglesia? Va a decir, no hay problema, lo puedo hacer, pero con una conciencia distinta. Sí puedo participar de ese honor que le hacen a ese ídolo. Y entonces Pablo, ¿qué dice? No quiero que esto pase. Sí se puede hacer, pero no quiero que esto pase, porque no van a hacerle bien a los demás. ¿Me explico, hermanos? Porque no es bueno para todos. Y entonces, ¿qué dice? Aunque el ídolo para mí no valga nada, no quiero que seas partícipes de esto que los hombres toman. Y releo el versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué pasa, hermanos? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. ¿Qué más dice luego? No podéis beber la copa del Señor. ¿Y qué más? Y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor. ¿Y qué más? Y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la postura que dice Pablo aquí? Si tú te sientas en la mesa a comer algo que fue sacrificado, algo que no es Dios, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres provocar a celos a Dios? ¿Quieres decirle, mira, yo puedo adorarte a ti, pero también puedo adorar al otro? ¿Qué dice Pablo? ¿Es correcto eso? ¿Crees tú que le vas a provocar celo? Y entonces dice el versículo, todo me es lícito. ¿Cuál es la postura, hermanos? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué pasa? Mas no todo edifica. ¿Quedó claro, hermanos? Los hermanos de este lado no pueden juzgar cuando vean a un hermano acá, pero los hermanos de aquí deben de comprender, ¿qué cosa? No todo lo que es lícito, no todo lo que se pueda permitir, no todo es conveniente. ¿Qué significa? ¿Lo podemos hacer? Sí, pero ¿cuál es la respuesta? No me va a ayudar. A lo mejor a mí no me afecta, pero si alguien ve esto, ¿qué va a decir? Va a hacer algo incorrecto y va a blasfemar de Dios. Y es lo peor que uno puede hacer, provocar que alguien haga algo incorrecto delante de Dios. Y entonces dice el versículo, ninguno busque su propio bien, sino ¿quién? Sino el del otro. Y luego nos pone esta circunstancia. No se refiere a que cuando vayan a la carnicería digan, a ver, no me digas de qué esa carne es, si es de res o de puerco, tú dámela y yo me la voy a llevar. De eso no se trata, ¿verdad, hermanos? ¿De qué se trata? Se trata de decir, oye, ¿esa carne fue sacrificada a un ídolo? De eso se trata. Vean, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Pero ¿qué pasa? Sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Otro caso, y si algún infiel os llama y queréis ir,
De todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada. ¿Por qué? Por causa de la conciencia. ¿Ya ven que es el mismo tema? Habla exactamente lo mismo. ¿Y qué dice? Oye, los hermanos de este lado fueron invitados por los hermanos de este lado. ¿Sí, hermanos? Y el hermano de acá, que sí come sacrificado a ídolos, ¿qué hace, hermanos? Lo sirve y pone ¿qué les gusta, hermanos? Díganme un corte de carne que les guste, hermanos. Un ribeye, dice el hermano. Les pone ahí y los hermanos llegan de este lado y le dice, mire, cómete, está muy rico. El hermano comienza a comérselo y no pregunta nada. ¿Por causa de qué? De la conciencia. Todo lo que le pongan enfrente, ¿qué van a hacer? Se lo van a comer. Pero, versículo 28. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado ¿a quién? Aquí ya completamente quedó claro. No se refiere a comer algo que no está en la ley. No se refiere a decir, oye, esto es puerco. Evidentemente el problema no era ese. El problema es, esto es sacrificado ¿a quién? A los ídolos. Si de repente aquí la hermana o el hermano dice, ¿qué te pareció el ribeye? Ah, muy bueno, muy bien. Oye, ¿tú crees que este fue sacrificado a tal? En ese momento, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice mi hermana, es que ya me lo comí. Pero bueno, si estamos así, hermanos, deberíamos de hacer lo siguiente. Si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué pasa? No lo comas. Por causa de aquel que lo declaró, ¿y qué más? Y por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, ¿qué pasa, hermanos? No tuya, sino ¿de quién? Sino del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a gloria ¿de quién? Los hermanos de este lado dirían, oye, pero yo di gracias a Dios, ¿por qué me juzgas? Pero dice el versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a gloria ¿de quién? A Dios. Bueno, entonces ya nos quedó muy claro, hermanos. Romanos 14 nos empieza a dar el tema. Primera de Corintios 10 nos dice, no te lo comas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice, y los que están de este lado, ¿por qué me juzgas si me lo estoy comiendo? Y la respuesta la tenemos una página atrás, capítulo 8 de la primera de los Corintios. Y aquí nos va a decir la tercera parte y la conclusión, hermanos, de este tema. Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Muy bien, hermanos. Voy a leer con ustedes este versículo, Primera de Corintios, capítulo versículo 1, capítulo 8. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos todos, dice el verso, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad, ¿qué pasa, hermanos? Edifica. Y si alguno imagina, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice la Escritura? Aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Ese es el argumento de este lado. ¿Qué decimos? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Las viandas sacrificadas a los ídolos tienen algún valor? Ninguno. Dice el versículo número 5. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo, ¿qué significa esto? Con toda intención de hacer fiesta por ese ídolo, ¿qué pasa? Se lo comen
pensando en eso. Y entonces dice, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos. ¿Y qué ocurre? Y su conciencia, siendo flaca, ¿qué le va a pasar? Se contamina. Si bien la vianda, hermanos de este lado, no nos hace más aceptos a Dios, porque ni comamos, seremos más ricos, ni que no comamos, seremos más pobres. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea un tropiezo, tropezadero a los que son flacos. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco, ¿no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué va a decir? Yo me lo estoy comiendo, pero a alguien podemos ser tropiezo. Y lo más triste, hermanos, es ser tropiezo para alguien más. Y entonces Pablo dice, si te lo pudieras comer, pero por causa de los demás, lo mejor es que no lo hagas. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? No de la iglesia, hermanos, de la Biblia, de la Escritura. ¿Qué nos dice? No lo hagas. Esa es la recomendación bíblica. Oye, ¿lo puedo hacer? Di gracias por esto. Sí, pero ¿qué dice Pablo? Pero mejor no lo hagas. Versículo entonces. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, fíjense, pecas contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, ¿a dónde llegas? Contra Cristo. Entonces Pablo, ¿a dónde lo lleva? Sí se vuelve un pecado. No es un pecado como los otros, pero ¿qué ocurre? Hago que el hermano peque y entonces ¿contra quién peco? Contra Cristo. Sí es un tema importante. Versículo 13. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de ¿qué? De caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Así que, hermanos, ¿qué recomendación dice Pablo? Como aquí donde yo vivo, como aquí en donde están los hermanos, como aquí donde yo los vengo a visitar, hay hermanos en que la mayoría de la carne es sacrificada a ídolos. ¿Qué decido hacer? Mejor, ¿qué pasa, hermanos? No como nada de esto. ¿Por bien de quién? Por bien del hermano. Así que entonces, ¿cuál es la conclusión? Pablo en los Romanos decía, ¿te lo puedes comer? ¿Cuál es la respuesta? Sí se lo puedes comer. ¿El ídolo es algo? No es algo. Fue sacrificado a los ídolos. Sabes que es algo que puedes comer, ¿te lo comerías? ¿Cuál es la respuesta? Sí puedo hacerlo. ¿Pero qué dice Pablo? Pero no es bueno que lo hagas. No es bueno porque no solo pienses en ti. Lo importante, hermanos, entonces es, ¿qué pasaría si un hermano de la iglesia va, sacrifica a un ídolo, participa de eso, sabiendo y creyendo en Cristo? ¿Qué dice aquí la Escritura? Es pecar ¿contra quién? Contra Cristo. ¿Por qué? Porque ese hermano ya está cargando una falta y la falta la cometió por ti y solamente por ti. Y entonces, hermanos, ese es el gran argumento de Pablo. Por eso Romanos 14 nos lleva a ese punto. Es cierto, uno hace diferencia, el otro no. No debería haber disputas. ¿Qué debería de hacer? Dice Pablo y concluye. Si yo provoco esto, ¿qué decido mejor? Mejor no voy a comer nunca, jamás voy a comer carne si está en esta condición. Así que entonces, hermanos, nos lleva a esa situación. Terminamos con nuestra historia. Nosotros, como Cornelio, también alguien nos puede mirar, que no somos israelitas, y nos dice, eres un inmundo, no te puedo ni saludar. Y hermanos, cuando una persona busca a Dios, tenemos que buscarlo de la mejor manera. ¿Qué tiene que hacer un israelita entonces espiritual como nosotros? Buscar a Dios de la mejor manera. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Él y teniendo la fe de ¿quién? De Jesús. Y entre estas dos cosas, ¿qué nos va a dar? Una fortaleza para estar con Dios. ¿De qué manera? Terminamos con esto. ¿Qué capítulo teníamos? Hechos, cuando leíamos a Cornelio. ¿Qué capítulo, hermanos? Versículo número 10.
y terminamos con la historia y dice de la siguiente manera. Versículo número 6. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, ¿a dónde los envió? ¿Quién los envía? Cornelio, muy bien. ¿Cuánto tiempo estarán a llegar? Número 9. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro, ya estaba cerca de llegar, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras preparaban la comida, sobrevínole por tanta hambre, ¿qué cosa, hermanos? Un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual, aquí sí, hermanos, había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, ¿y qué más? Y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿qué le dijo, hermanos, a Dios? Imagínense lo que significa tener un mandamiento de Dios. ¿Qué le dice a Dios? Al mismo Dios, ¿qué le dice? Señor, no puedo, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. ¿Qué cosa, hermanos? Jamás. ¿Qué pensaba Pedro? Pensaba, hermanos, como muchos de nosotros, cuando leemos un versículo, pensamos que se refiere a una cosa. Pensábamos que se refería a la ley de la alimentación de Romanos 14. Pero ya vimos que la realidad no era esa. Pedro, cuando vio un lienzo con muchos animales y le dijeron come, ¿qué pensaba? Que se trataba de ¿qué? De comer, porque él tenía hambre. Pero hermanos, ¿qué ocurría? Pedro estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no era esa. Por eso es importante los contextos. Vean lo que dice, sigue diciendo. Número 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y entonces dice el 16, y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Pedro, que nunca jamás había comido un animal inmundo, dice el 17. Y estando Pedro dudando, ¿qué pasa, hermanos? Dentro de sí. ¿Qué decía Pedro? ¿Qué es esto? Jamás he comido algo así. ¿De qué se trata? Yo no puedo pensar que Dios ahora me diga que pueda comer de todo. Y dice el verso, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron ¿a dónde? ¿Qué significa? Dios es tan inteligente, hermanos. Es tan oportuno, tan necesario, que prepara a Pedro. ¿Por qué lo tenía que preparar? La razón. No hay otra, hermanos. Tenía que prepararlo. ¿Por qué? Porque Pedro, si veía a un gentil, ¿qué cosa iba a hacer? Lo iba a rechazar. Pedro era judío, ¿sí o no, hermanos? Él pensaba que hablaba de la comida y decía, ¿por qué me mandó esto Dios? Pero Dios, que es muy sabio, hermanos, lo prepara. Y le dice, Pedro, te tienes que preparar para un momento que nunca jamás ha ocurrido. ¿Cuál es el punto? Que un gentil sin circuncidarse pueda pertenecer a esto. Para Pedro, eso nunca jamás había pasado. Para Pedro, nunca jamás le había tocado la oportunidad de traer a una persona no israelita. Él incluso era un obrero, un predicador de judíos. Y entonces, hermanos, ¿qué hace Dios? Tienes que prepararte para recibir a la gente. Tienes que prepararte para recibir a los demás. No puedo dejarte simplemente que abras la puerta. ¿Por qué, hermanos? Porque tu prejuicio, tu actitud, tu manera de ser, ¿qué va a ocurrir? Vas a cerrar la puerta y no quiero que eso ocurra. Y entonces dice, versículo, y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí.
Y estando Pedro, todavía afirma, ¿qué dice, hermanos? Pensando en la visión, ¿qué cosa? Le dijo, ¿quién? El Espíritu. He aquí, 3 hombres, ¿qué pasa, hermanos? Te buscan. ¿Qué más dice el verso? Levántate pues y desciende. ¿Qué más le dice? No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que han enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa y oír de ti, ¿qué cosa, hermanos? Palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día, entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado, ¿a quién, hermanos? A sus parientes, ¿a quiénes más? A los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué creen que hizo? Y derribándose a sus pies, porque él no sabía que esto no se debía de hacer, ¿qué hizo, hermanos? Lo adoró. Mas Pedro, ¿qué ocurrió? Lo levantó y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío como yo, juntarse o allegarse o venir a la casa ¿de quién? De un extranjero. Pero en ese momento lo entiende. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limonas han venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor junto a la mar, el cual ha venido y te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho venir bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino de cualquier nación que le teme y obra justicia, ¿qué pasa, hermanos? Se agrada. ¿Entendió Pedro la visión? Esos animales no eran animales para comer. ¿Cuál es la respuesta, hermanos de arriba? Hermano Fernando. ¿Esos animales qué representaban? ¿Representaban qué cosa, hermanos? Hombres. En ese lienzo, ¿quiénes creen que estaban, hermanos? Estaba Cornelio, pero estábamos también todos nosotros que estamos aquí el día de hoy sentados. ¿Cómo nos llamaban? Inmundos. ¿Cómo nos llamaban, hermanos? Gente que no tenía este privilegio, no teníamos esta dignidad. Pero ¿qué dice Dios? Dios no hace acepción de personas. ¿De quién se va a agradar? Hermanos, se agrada de aquel que es capaz de acercarse a Dios con todo su corazón. Hermanos, qué gran dicha, qué bendición estar aquí. Yo siempre, hermanos, quiero que ustedes puedan tener esa oportunidad. Agradezcamos con el corazón esta gran oportunidad. Es un lienzo, ¿o no es así, hermanos? Y que Pedro lo ve y se queda dudando y dice, ¿cómo será capaz Dios de cambiar sus mandamientos? ¿Y cuál es la respuesta? No hablaba de eso. Hablaba de mi hermana, de mi hermano, hablaba de mí, de ustedes. ¿Y qué decía Dios? Si se acercan, les voy a abrir la oportunidad maravillosa de escuchar su mensaje. Así que, hermanos, esta es la palabra, esta es la manera de entenderlos. Por eso Pablo nos explica con todo este detalle para que podamos entenderlo.
Y después, en la parte final de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice, miren, aquí están, ¿o no es así, hermanos? ¿Quiénes están? La paciencia de gente que, a pesar de las circunstancias, de la vida, de las complicaciones, dice, tienes que tener paciencia. ¿Cómo la logras? La logras con Dios. Los mandamientos de Dios te edifican. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. ¿Qué hace la ley de Dios? Hace que el alma nos regrese. Cuando escuchamos un mandato de Dios, sabemos que Él es sabio, que lo hace por una razón, que nos va a hacer bien. Siempre sus mandatos nos hacen bien. Cuando escuchamos a Jesús, su Hijo, ¿qué aprendemos? Todo lo que Él nos dice, hermanos, ¿para quién es? Para que nos vaya bien, para que tengamos esta bendición. Y en conjunto, hermanos, somos como ese animal que estaba en ese lienzo y que dice Dios, Dios no hace acepción. ¿Qué necesitas? Agradarle a Dios con todo tu corazón. Así que, hermanos, gracias por esta oportunidad de servirle al Creador. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por darnos esta dicha, hermanos, de tomar un lugar. Ese lugar es suyo. Nunca lo pierdan. Es para alcanzar la vida. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.